Buenos lunes, y aparecemos por aquí los de la Bicicleta Podcast para intentar hacer más llevadero el lunes y que esto de madrugar y tal, pues no se haga tan pesado. Y venimos con una buena noticia porque se pasa por aquí un viejo conocido, no es tan viejo, pero es un buen conocido. ¿Qué pasa, Ibai Zurmendio? ¿Cómo estás, hombre? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Joder, viejo, ¿me estás llamando ya o no? No, eres viejo conocido, Viejo conocido. de Y edad, viejo también. de edad y espíritu y de apariencia. Bueno, de apariencia es que no cambias, o sea que... Apariencia, voy para menos, yo creo. ¿Cómo Desde que he estás? dejado la bici ya igual se me Ah, están bueno. yendo las arrugas todavía más. No, pero sigues fino, ¿eh? Sigues estando... Se te ve bien, se te Bueno, ve bien. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? bien, bien, bien. Bien. Aquí, pues ya que me has dicho, pues a ver qué me cuentas. No, pues para contar un poco de, pues, de lo que está pasando en los últimos días, pues para charlar un poquito de un buen fin de semana, que lo comentábamos ahora, para el ciclismo español, que no suele haber muchos, o no estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos a tener grandes fines de semana como el que hemos tenido, con dos victorias en generales, con victorias de etapa también. Juan Ayuso y Iván Romeo, esto ha empezado bien, Ibai, porque bueno, son los primeros compases, pero ha empezado bien, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, lo que yo creo es que estábamos muy mal acostumbrados. Veníamos de una época que teníamos, pues, corredores que estaban cada día, pues, Valverde, Contador, Purito, todos Ya. los que estaban disputando. Entonces, pues nos habituamos, ¿no? Que casi lo normal era ganar y, claro, ganar es complicado y más en el ciclismo de hoy en día. Y mira, pues que ya lleguen estos nuevos corredores y empiecen pues a estar ya ahí en la disputa es una gran noticia. Mm. ¿Qué te sorprende más? Si es que te sorprende algo. Un poco la explosión que está volviendo a tener o que a lo mejor está confirmando Iván Romeo ya en esta temporada. O que Ayuso a las primeras de cambio, con el cambio de equipo y demás, empiece ya ganando tan pronto. Porque ha sido empezar y ganar. Porque se suma un poco a la moda, entre comillas, del ciclismo este moderno que tú ya empiezas o tienes que empezar fino y a punto, ganando ya. No hay preparación en competición como hace tiempo. No, 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 eso ha cambiado muchísimo. Es que incluso yo lo noté que el año que debuté en Mallorca en el 2018 o el Sí, último año que corrí la Challenge, había un cambio se abismal, notó. ¿no? Antes la gente igual sí que iba a empezar más poco a poco a ponerse en forma, pero es que ahora ya lo que antes se hacía una concentración de altura para un tour, es que ahora ya hay gente que lo hace en diciembre, enero, en cualquier momento, ¿no? Cuando están corriendo casi están a la altura, por eso también el Ya. nivel de exigencia a nivel mental pues se está poniendo un poco al límite. Y ya ves, es que en cada carrera están batiendo todos los récords, se están yendo muy rápido, todos los corredores lo dicen y es asombroso, ¿no? Y Sí. lo de sorprenderme, pues, a ver, lo de Ayuso no me sorprende mucho, o sea, ya sabemos que es un ganador, el talento que tiene y que no va a desperdiciar ninguna oportunidad. Y lo de Romeo, más que sorprenderme, me ilusiona, ¿no? Porque cada año está dando un pasito más, va en una progresión y tampoco sabemos dónde está su techo. Luego le pude conocer en Sierra Nevada y se ve que es una persona que disfruta muchísimo con la bici, le veías entrenar y para él es que era un hobby, Sí. pero sí, o sea, disfrutaba muchísimo. Todos los detalles que hacía era muy calculador, muy analizador y yo creo que pues a nivel mental estas exigencias él personalmente los va a llevar muy bien. Entonces yo creo que su techo todavía está más alto y es esperanzador. Bueno, mira, por centrarnos en cada uno de los dos y por ir un poco en orden de, bueno, del que está más consolidado al que todavía tiene que hacer cosas. ¿Qué temporada esperas de Juan Ayuso? Porque nosotros lo hemos comentado ya aquí un poco que confiamos o tenemos un poco la fe, la esperanza de que, o casi la certeza de que va a ser el corredor español del año. Por el cambio de equipo, por cómo le puede venir mentalmente, por las cualidades obviamente que tiene. Y claro, viene a refrendar un poco esta teoría su primera participación. Ha sido llegar y besar el santo, ha sido Mm. demostrar que se ha adaptado bien a Lidl. Él ha dicho que ha sido un invierno un poco diferente, que no sabría muy bien
comparar la preparación que ha tenido con otros años porque ha sido diferente al cambiar de entrenadores, staff y demás, pero que está a gusto en el equipo. Y eso al final también se refleja cuando tú estás a gusto en una carrera, ¿no? Y lo ha demostrado en Algarve, que empezar ganando en Algarve también está bien, ¿no? Porque siempre es una carrera que viene a probar un poco a la gente en el inicio de temporada, ¿eh? Sí, eso es. A ver, yo creo que ahí es un cambio de aires le ha venido muy bien, ¿no? A Ayuso se le ve, ¿no? Que se siente líder, lo demuestra también, que está capacitado para ser líder y al final está en un UAE que el nivel del equipo también era muy alto y Sí. teniendo ahí a Pogačar, Almeida, pues del Toro, es que con corredores así, pues tener un bloque entero para ti es muy complicado, ¿no? Y yo creo que él necesitaba eso porque yo creo que es una persona además que le gusta sentirse presionado, llevar la presión y asumir la responsabilidad. Y entonces un cambio de aires y ir a una estructura como el Lidl 3, yo creo que le va a venir genial. Sí, sí. Además, que lo comentábamos un poco también en estos últimos días. ¿Tú hasta dónde crees que puede llegar, por ejemplo, en el Tour? ¿Hasta dónde le ves llegando? Yo creo que, a ver, él mismo ha dicho que al Tour se va a centrar más en las etapas, según he podido ver, pero también yo creo que por dentro va con todas las intenciones De hacer de general. intentar ir a por la general, ¿no? Y más siendo en una estructura como el Lidl que le apoyarán para optar a eso, pero yo creo que todavía sí que le falta un puntito de, de experiencia, digamos, y hacerse, ¿no? Una carrera de 3 semanas. Es que una carrera de 3 semanas con que tengas un día malo y no la sepas gestionar bien mentalmente ya, pues puede ser irrecuperable, ¿no? Y yo creo que a Ayuso pasar esos días todavía le falta un puntito. Es verdad que yo creo que nos estamos o estamos pensando mucho en Juan, pues eso, ya como un tío que puede optar al, no sé si al podio incluso del Tour, pero un top 5 etcétera. Pero es verdad que le falta todavía, porque es muy joven, le falta demostrar que puede hacer lo que dices tú, ¿no? Una carrera de 3 semanas sin tener 1 o 2 días malos, porque le hemos visto en grandes vueltas, pero lo hemos visto de un poco de otra forma, quitando aquella vuelta en la que explotó un poco, ¿verdad? Cuando consiguió el podio siendo un chaval, que creo que fue con 19 años. eh, las otras veces que ha ido a grandes vueltas le ha faltado un poco de consistencia. Es verdad que ha ido muchas veces con otro papel también, el Tour en el que va un poco a ayudar a Pogačar y, bueno, pues hay la movida que hay. Pero todavía le queda quizás ese pasito por demostrar. No sé si a ti te da la sensación también. Sí, a ver, días malos va a tener siempre, sea ahora joven o más veterano. Yo creo que días malos los tienen todos. Lo que yo creo que le falta es saber gestionar esos días malos, ¿no? No Mm, desconectar, seguir centrado y asumir, ¿no? Que está teniendo un día malo y sin perder la concentración, pues disminuir todas las pérdidas posibles, ¿no? Ese día. Yo creo que cuando llega ese momento le puede tanto la presión personal y del entorno que tiene ya. y explota y no sabe gestionarlo. Lo que sí que es verdad que él por lo menos sigue demostrando que tiene esa chispa, tiene esa finalización que al ciclismo español es verdad que le falta, ¿no? Tener una referencia ganadora como la que yo sí que creo que puede ser Juan Ayuso, ¿no? Ese corredor que de ese salto definitivo, ¿no? Porque al final en este ciclismo, como decías tú, cada vez cuesta más ganar, pero Juan Ayuso demuestra que él sí que tiene ese olfato para poder rematar en días como ha hecho en Algarve, para ganar en cronos que él también puede hacerlo. Es decir, las victorias, que es lo diferencial, él tiene esa chispa de corredor diferente y especial, ¿eh? Sí, 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 o sea, tiene unas cualidades, es que te sube bien, ya vimos la contrarreloj que hizo, tiene chispa al final, es un corredor muy completo, ¿no? Que casi te puede ganar cualquier carrera o vuelta que vaya. Entonces, pues para el ciclismo español eso desde la era de Valverde nos faltaba igual, ¿no? Que Valverde era pues un poco parecido a Ayuso, ¿no? Que te podía disputar cualquier tipo de carrera y es esperanzador eso también. Mira, cambiamos de Juan Ayuso a Iván Romeo. Tú dices que le conociste, que te dio la sensación de que es un chaval que además disfruta, ¿no? En la bici.
Sí, 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 estuve con él en una concentración en Sierra Nevada, yo creo que fue el año 2023, Sí. 23 o 24 estuvimos. Y sí, sí, se le veía, es que disfrutaba, o sea, estaba todo el día con la bici arriba, abajo, entrenando, se le veía disfrutar como un niño. Me acuerdo un día que estábamos ya en Sierra Nevada y llegamos a Alcar y yo tenía que alargar un poco hacia el Pico Veleta ya que no había acabado su entrenamiento y nos paramos ahí los dos antes de subir al Veleta en un restaurante que hay y nos calentamos los dos, cogimos dos bocadillos, nos pusimos en la espalda y subimos al Veleta y nos lo cogimos ahí arriba. Ya me acuerdo que alargó el entreno más de una hora y eso es simplemente porque disfruta con lo que hace, se le ve feliz y yo creo que eso le va a permitir no llevar este ciclismo tan exigente y con las presiones que conlleva de una manera más fácil. Se ve Sí. además que es una persona muy querida dentro del equipo, ¿no? Y yo creo que su techo todavía está muy, muy lejos. Subisteis bien porque el bocata tenía buena pinta, ¿no? Y queréis comerlo rápido, ¿no? Joder, esa era la motivación. Yo además que iba detrás de él y le veía cómo le sobresalía el bocadillo y dije, guau, chaval, espérate cuando lleguemos arriba. Espera que te pego el palo y me lo llevo, ¿no? Sí, 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 sí. Joder, fue bueno, fue bueno. Oye, mira, se ha montado, ahora que dices tú lo de celebrar y demás, se ha montado un poco de polémica por la otra celebración que hubo en la anterior victoria de Movistar, que si era un poco impostada, que si era un poco forzado por las cámaras y demás, pero tú que conoces encima a Iván, da la sensación de que, oye, aquello es espontáneo, ¿no? Que al final no dejan de ser unos chavales que saben o que están un poco necesitados de victorias y que ellos saben que están haciendo algo diferente y que están haciendo algo importante y no deja de ser un síntoma de alegría, ¿no? Un poco más espontáneo de decir, oye, mira, joder, qué alegría, ¿no? Que somos un buen equipo, nos llevamos bien. Es una forma de dar rienda suelta un poco también a la presión que tiene la competición, ¿no? Tú no sé por dónde ves esto. Sí, totalmente. Yo creo que tienen un ambiente dentro del equipo, entre los compañeros también ya se ve pues en los vídeos que suelen subir indirectamente pues el buen rollo que tienen, ¿no? Y además que estaban un poco necesitados de victorias Claro. y después de cómo haberlas conseguido, pues yo creo que es una reacción totalmente natural. Además se ve, por ejemplo, en Romeo cuando ha solido ganar o estar cerca, como agradece ya personalmente internamente, ¿no? Dentro del equipo, que eso en el momento no se ve, pero bueno, luego a la larga sale. Ujú. Al final él es así, ¿no? Es un corredor que le gusta, pues, que es un corredor agradecido y yo creo que además ahí llegando con las pulsaciones que llegaban, pues es una alegría para todos, ¿no? Ellos saben lo difícil que está hoy en día ganar y hay que aprovechar las Ya, ¿eh? cargas que se consigue y celebrarlo como les apetezca. Sí, Lo sí. que pasa que al final la gente, pues, sea Bueno, por una cosa u otra, siempre te va a criticar. estamos en la era de criticar todo, ¿no? Si celebras porque celebras, si no celebras porque no celebras. Eso O es. sea que, Porque no ganan, no, bueno, pues si ganan, claro, si no ganan porque no ganan, pero ya ahora que ganan y lo celebran, pues también. es, siempre hay algo. Si También no lo llegan a celebrar bien es que no hay buen rollo. Bueno, no es verdad, pero se había montado un poco de, no sé si de discusión artificial, pero bueno, es verdad que había algunos comentarios de, bueno, no, es que claro, como ven que hay cámaras, pues lo fuerzan un poco, pero bueno, yo creo que no deja Escucha, de ser anécdota. que sean todas las polémicas por eso, Sí, no, no, tal cual. por cómo lo celebran, ¿eh? Y ojalá haya muchas de esas, porque será muy, Joder, será muy buena noticia. pregúntale, ya firmarán rápido. No, pero mira, al final Iván está dando ese punto también que hablábamos diferencial de las victorias. Movistar está empezando bien la temporada porque ya tiene triunfos. Es verdad que a lo mejor no deja de ser todavía un poco en competiciones de menor categoría, de menor calado, pero, y esto lo comentábamos aquí también la semana pasada, otros años Movistar a lo mejor en estas carreras tampoco remataba. La gente puede decir, bueno, es que son carreras de menor importancia. Bien, pero hace tiempo aquí Movistar tampoco ganaba. O sea, no sé si a ti te da la sensación de que están, no sé si cambiando algo, encontrándose de otra manera o haciendo un buen trabajo para encontrar esa chispa que
mucha gente le pedía, ¿no? Y es la de ganar, que no es nada fácil, pero aunque sean este tipo de carreras, si tú ya vas rodándote y acumulando victorias en estos primeros meses de temporada, yo creo que ahí va a generar una corriente buena dentro del equipo de positivismo que puede hacer cambiar las cosas para según vaya avanzando el año, ¿no? Sí, sí, sí. Para empezar, a ver, ganar siempre es difícil, ya sea una carrera u Sí, otra. claro. Y estas precisamente tampoco hay tan poco nivel, ¿no? Es una carrera que llevan corredores que ya están preparando las clásicas, que están bien. Y has visto la participación que había, que tampoco era ninguna broma. Y al final empezando ganando, pues aparte de meterte en una senda positiva en el equipo, la motivación de todos aumenta, la confianza también, que es la base de todo, ¿no? Que cuando todos confían más que haciendo las cosas como están haciendo, los resultados salen, pues van todos a una. Ujú. Y eso yo lo he visto personalmente y las cosas suelen ir mucho mejor. Y a eso súmale también que ya no vas con la lastre un poco de la presión, ¿no? Claro, claro. Del equipo, del entorno, de que todavía no han ganado, que pues bueno, ya han roto la barrera, que las primeras suelen ser las más difíciles pues esto les va a garantizar pues entre seguir más motivados con más confianza y sobre todo con más tranquilidad, Ujú. sabiendo que el camino que han cogido es el correcto. Sí. Em, Tú sí tienes que etiquetar un poco a Iván Romeo, ¿en qué lo catalogas? Porque la victoria del otro día, el día que gana la etapa, que al final es lo que le da luego la victoria en la general, después de aguantar los días que quedaban luego de competición, eh, yo decía que era un poco una victoria a lo Iván Romeo. Es un poco el despliegue de sus cualidades, de un tío que sabe rodar en ese tipo de terrenos como nadie, que ya lo demostró en la victoria que consiguió el año pasado en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Luego ha sabido aguantar bien y no desfallecer para acabar de retener la general. Pero el triunfo del otro día es una barbaridad en el sentido de cómo le echan el pulso al pelotón, cómo acaban rodando y cómo acaba él definiendo, ¿no? ¿Tú le ves siendo un tío que pueda optar a generales, por ejemplo, de semanas de una o de carreras de una semana? ¿O le ves a alguien más como para hacer este tipo de exhibiciones un poco puntuales? No, a ver, yo creo que a ver, el nivel que hay es muy alto. Igual a Iván le puede faltar un puntito en la alta montaña, ¿no? Claro. Pero yo creo y él seguramente lo tendrá presente, ¿no? Yo creo que tiene que jugar listo. Además, él es muy estratega, o sea, ya lo pude ver cuando le escuchabas en la cena hablando de ciclismo, de datos, conocía todo, o sea, es que hablaba de cosas, me acuerdo que cuando hablaban de la crono, que hablaban de campos de datos que yo ni sabía ni que existían, así que, y él era muy joven aún. Pero yo creo que por eso, ¿no? Él sabe dónde puede marcar la diferencia y yo creo que tiene que apostar pues por carreras de una semana donde haya una contrarreloj que sabe que ahí puede sacar renta y luego Sí. defenderlo, porque la crono ya hemos visto cómo va, ¿no? Y sigue progresando cada año y yo creo que si busca vueltas de una semana donde haya una contrarreloj donde pueda marcar la diferencia, se va a poder defender y va a estar cerca. Bueno, pues iremos viendo poco a poco hasta dónde va llegando, pero bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta y creo que Movistar también ha encontrado ahí una buena fuente de Mm. victorias y seguramente un desahogo también para el presente y para el futuro. Y por ir acabando con lo otro gordo que hemos tenido esta semana, estos últimos días, el UAE Tour, que no sé si tú eres muy de UAE Tour o no, no eres muy de UAE Tour. A ver, yo corrí en Arabia Saudí, que es parecido, con el viento. Ahora lo veo a gusto por la tele, pero cuando corrí. No fui mal, pero acabé mal. Que Acabaste ya mal. me pidió ya un abanico ahí en una caída y, Hostia. y ya me lo crucé un poco. Pero por lo menos en Arabia igual son paisajes a lo mejor un poco más bonitos que los del UAE Tour, ¿no? A mí me da la sensación desde la tele. Sí, pues precisamente eso es lo que ves en la tele, pero en la mitad de la etapa que no está la tele, como mucho, algún camello verías por ahí, pero nada más. Oye, bueno, mientras no se crucen en la carretera como en Australia los canguros, Ya, ¿no? Pues ya, ya eso que tenéis ganado, ¿no? Que por lo menos nos tiran. ya te digo. Pero... No, pero al final.
A ver, es una carrera que depende. O sea, si hace aire es una carrera que puede sufrir muchísimo, más que todo por la tensión que se Ya, genera. Pero es verdad que si no hace aire, por ejemplo, en Arabia Saudí, si no hace aire, son etapas, o sea, es una vuelta para empezar, que es que a rueda vas a 150 vatios sin hacer ningún tipo de esfuerzo. O sea, a gusto, hasta ¿no? final de etapa son muy cómodas, pero claro, vas con la incertidumbre esa del aire. El año que corrí hacía mucho aire todos los días Sí. y sufres mucho más que en cualquier carrera de alta montaña. Mm. Claro, es verdad que si no, pues hemos visto esos pasajes de muchas veces de hasta Philipsen cuando se bajaba de la bicicleta y se ponía Por corriendo, eso, ¿no? Pues esos son los días que no hace aire, ¿eh? sí, es que eso es, o aire de cara. Cuando Philipsen hizo eso, se abría aire de cara. Yo me acuerdo que cuando estábamos corriendo en Arabia Saudí, que teníamos una recta de 40 kilómetros con aire de cara y hacía mucho aire, que luego venía un giro, que Sí. ahí sí que sabíamos todo el pelotón que se iba a liar. Pero claro, en esos 40 kilómetros me acuerdo que iba en el llano en plato pequeño. O sea, Ostras. íbamos a 25 por hora. Pasa que es que hacía un aire bestial, Tremendo, ¿no? ¿no? Claro, luego cuando giramos ya nos reíamos menos. Es que eso es lo que no se ve por la tele, pero cuando vemos esos abanicos luego ahí Uf, también en estas carreras, dices, ahí se les ha acabado la tontería, ¿eh? Ahí están soltando sí, ya y una vez, vatios. y una vez que se ha hecho el abanico ya, si se organizan y se abre un poco tal, ni tan mal, pero hasta hacerse, En el momento de hacerlo es cuando momento, sufres ahí. momento previo y más en esas ocasiones que sabes que se va a girar, que el viento va a pegar y se va a cortar 100%, que tienes que entrar adelante o si no ya estás vendido. Uf, esos momentos, ojo. Ya, ya, ya. Sí, sí, tal cual. Bueno, en el UAE Tour, este año yo creo que no hemos tenido mucho viento, pero bueno, hemos tenido un par de subidas que no han faltado, ¿verdad? Y que son las que nos han dejado ver a Del Toro ganador. Este Del Toro, macho, tiene una pinta brutal, ¿eh? Este tío. Espectacular, o sea, cómo subió y luego cuando han salido los datos asusta, ¿no? O sea, menos mal que yo ya no estoy corriendo, porque es que si no lees eso y te quitan todas las ganas de hacer cualquier cosa, porque vamos. Pero sí, a ver, es otro ciclista que está tocado con la varita y tampoco sabemos dónde está su techo, ¿no? O sea, se ve que cada año va más. Sí. El año pasado en el Giro fue una sorpresa, pero es que ya no es ninguna sorpresa, o sea, ya sabemos dónde No, no. está. Y espérate que se junte en la Strade con el otro animal y a ver qué pasa. Sí, sí. ¿Te sorprende que Renko siga teniendo estos días malos? Porque el día de la primera ascensión es cuando Renko dice basta. Hacía ahí por la tele, se le veía darse en la pierna, como diciendo tengo calambres o ahí hay algo que no va bien. Se ha montado otra vez mucho debate de, ves, es que Renko al final siempre tiene un mal día, que lo acaba pagando. Bueno, yo tampoco sinceramente cogería esto como referencia por la altura de la temporada a la que estamos, por la competición que es, que bueno, pues sí, está bien, es el UAE Tour, seguramente lo hubiera querido ganar, pero seguro que tampoco era su sueño de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor en cuanto sintió esas rampas o esos calambres, pues dijo, pues bueno, pues mira, ya está. Pero a ti te da la sensación otra vez de que Renko no es tan fiable. A ver, es que sorprender no me sorprende porque también nos ha acostumbrado un poco a eso, ¿no? Ya, Siempre suele ir mostrando que tiene días malos y es que además los días malos los gestiona como los gestiona, ¿no? No es que te pierda 2 minutos, 1 minuto y medio, no, te pierde 20. ya. Entonces, pues no sé, a ver, lo del UAE Tour sí que puede ser una cosa comprensible, ¿no? O puntual. Al final hay que analizar un poco de dónde viene. Corrió en Mallorca, que estuvieron corriendo con 5 grados y lloviendo, con condiciones, pues las que te he descrito, ¿no? Y de ahí en Valencia, que anduvieron parecido y de repente cambias a un UAE Tour, que la temperatura es mucho más alta, la humedad, el calor, entonces pues puede haberle pasado factura tranquilamente, ¿no? Pero bueno, veremos. Fue una más de las que ya ha tenido, o sea, nadie duda, ¿no? Del corredor y el motor que tiene, pero es otra duda que nos genera, pues de Ya. cara a una vuelta de 3 semanas, pues a ver qué puede pasar. Bueno, también es verdad que
lo que dices tú, viene de condiciones muy diferentes de correr, pero y viene de ganar encima. Quiero decir, él ya también viene un poco de una exigencia previa que se ha metido en estos primeros días de competición para arrancar bien. Y como digo, pues sí, obviamente querría estar bien en el UAE Tour y era uno de los favoritos a ganarlo y era un poco el duelo con Del Toro que estábamos esperando ver todos. Pero yo también, a mí es que me da la sensación de que en cuanto Renko tiene ese pequeño día malo, ya hay mucha gente esperándole para decir, ¿ves cómo Renko no vale para esto? Bueno, yo creo que también en los tours, en estos últimos tours hemos visto que Renko también ha dado un paso hacia adelante en este sentido, ¿no? Y que también ha dado motivos suficientes para creer que él puede ser un buen vueltómano. Sí, sí, sí. Lo que pasa que ya es lo que siempre decimos, ¿no? La gente vaya también a... Se centra un poco más en lo que no consigue y en lo que En lo falla, malo. no en lo que consigue y lo que hace, ¿no? Eso es un hábito que hoy en día está muy, muy metido, ¿no? En la sociedad y Ya. a la gente también le sale mucho sin querer eh, marcar esos detalles, ¿no? Y tampoco es justo, pero bueno, es que al final son corredores que, que optan, ¿no? A ganar las carreras que corren y la gente es exigente y es lo que te digo, se centran más en lo que no hace, en lo que falla, que no en lo que consigue o las exhibiciones que da. O Bueno, pues sea, las nada. exhibiciones al final se olvidan rápido, pero Sí, sí, los sí. días malos o gestos malos también que al final pues tampoco lo justifica, ¿no? Pero Ringo, por ejemplo, pues sí ha tenido gestos Sí. Bueno, por su feos o malos, personalidad, claro. pues porque también es joven y no sabe gestionar un poco, ¿no? Las situaciones complejas, se hunde, no maneja bien la presión, estalla pero Sí. también tiene que aprender a cuando gana, pues los gestos que suele hacer, pues sí, ahí las hace a gusto, pero que cuando pierde también hay que saber, ¿no? Dar la cara y nada, Bueno, pues él tiene su personalidad, oye, asumirlo. y es diferente de la que tienen otros. Mm. Y yo diría que incluso da juego, que Renko sea como es, incluso da juego. Sé que se le ha criticado mucho, ¿no? Esos gestos que tiene, o esos cabreos que se pilla muchas veces, pero bueno, da cierto juego también que sea así, ¿no? Que no todo el mundo sea igual o que sea tan plano, ¿no? Tampoco ha hecho mucho daño a nadie, ¿no? Pues cuando llega la vuelta y se cabrea, ¿no? Pues tampoco ha pegado a nadie, me refiero, ¿no? No ha ido a darle un puñetazo a uno, nada más cruzar la Sí, meta, ¿no? pero ¿sabes lo que pasa? Es que tú piensas que Renko ha sido un corredor que desde que ha empezado a montar en bici solo ha sabido ganar. Claro, O sea, es que no le ha tocado casi perder ni una carrera. O sea, tú veías en juveniles las carreras que corría es que no perdía ni una. Entonces, a un corredor joven que de repente ha despuntado así, solo se ha acostumbrado a ganar, de joven, idolatrado, en una burbuja, es difícil. joder, llegas y fua, tienes días así, es que estás perdido, no sabes ni cómo se gestionan esas cosas, se sentirá mal. Sí, Y frustrado, muy mal. Sí, claro. eso es, eso Sí, es. sí. Es que no le ha tocado esas situaciones, pues como a nosotros nos ha tocado el 99% de las situaciones, pues a él no le ha tocado. Claro, claro. Sí, sí. No, es verdad. Y bueno, pues hay gente que lo gestiona mejor, hay gente que reacciona de Claro. otra forma No, y y al final tú piensas que todos hemos tenido cuando hemos perdido gestos malos. Lo que pasa es que sí, nosotros no estábamos expuestos. claro. Y él ya desde el primer momento está expuesto. Tiene una cámara en la mínima que tal. Le están esperando un Y poco es muy ya. joven. Es que es muy joven. Sí. Pasa que se nos olvida. Sí, sí, no, no deja de ser chavales muchas veces todavía y pensamos que son ya gente de 40 años, ¿no? Y muchos no dejan de ser chavales todavía de 20 y pocos años. Eso es, Es que... eso es. Es que es Y, así. y habría que ver cómo reaccionaríamos cualquiera, ¿no? También si estuviéramos en esa posición. Por O sea eso, que bueno. por eso. Si yo precisamente seguramente habré tenido gestos más feos cuando era juvenil, pero claro, ahí Tenías mala no leche. me grababan ni, Tú tenías no mala me grababan ni leche. mis padres ahí. Tú eres de los que tenían mala leche, ¿no? Sí tenía, sí. No, ya me costó aprender. Luego ya me habitué demasiado a no ganar, entonces ya lo llevaba natural. Estaba más perdido cuando, cuando igual podía ganar que cuando no. Bueno, pues nada, iremos viendo a Renko durante el año a ver cómo va evolucionando. Oye, Ibai, nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Otra vez un placer tenerte por aquí.
Ya sabes que cuando quieras echamos un ratillo, pero bueno, como sabemos que tienes un montón de responsabilidades, tampoco andamos muy detrás de ti, ¿eh? No, ya nos pasaremos a comentar un poco las carreras. Venga, Ibai, cuídate, un abrazo enorme. Venga, un fuerte abrazo, cuídate, gracias.